Buenos días, tardes o noches, soy Rafael Alejandro Canoprese Fonseca, de Licenciatura en Artes Plásticas, corte 3, Seminario Investigativo. Primero que nada, una de las preguntas más fundamentales para dar inicio a una conversación. ¿Cómo estás? Esta pregunta, aunque muy simple, realmente es mucho más compleja. El saber cómo uno se siente es algo difícil y en la actualidad es muy necesario. Cuánta inconformidad, odio y ataques, tanto verbales como físicos, hay en nuestra comunidad, ya sea educativa o social, en el transporte público o en cualquier otro lugar. Entonces, la pregunta que nos concierne en esta investigación, viendo el ámbito pedagógico y social y emocional, ¿cuáles son las bases de la educación artística para una práctica pedagógica que incentive el bienestar del ser? Es decir, el objeto de estudio es la educación artística, la práctica pedagógica y sobre todo el bienestar del ser. Primero, nuestro marco de antecedentes para este problema es este. Primero que nada, toca hablar de la Ley General de Educación 115 de 1994. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia plantea en el año 1994 que el proceso de educación es permanente, cultural y personal para desarrollar a los individuos de nuestra sociedad. Asimismo, estas leyes están formadas para crear y regular el sistema educativo para hacer una educación integral para el beneficio de los ciudadanos, creando así un estatuto para todo lo implicado en el proceso de formación. El otro documento es Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media. Estas orientaciones fueron creadas en el año 2019 por el MEN y la Universidad Pedagógica Nacional, que plantea el cómo desarrollar el currículum y la didáctica en las aulas de clase, cuáles son los temas, conceptos que deben aprender los estudiantes, para así saber lo que significa arte, cultura y expresión. En nuestro marco teórico, empezamos con la variable número 1, emocional. Primero, nos vamos a centrar en el texto, el cambio educativo ante la innovación tecnológica, la pedagogía de las competencias y el discurso de educación emocional, una mirada crítica. Nuestra definición número 1 es que en el texto se explica que existen diversas tecnologías para generar una pedagogía emocional y el saber utilizarlas como docente para poder hacer una educación con conciencia emocional. Nuestra definición número 2 es la psicología positiva. El coaching y los libros de autoayuda solo generan narcisismo, al crear individuos con conceptos de solo existo yo. Pero los educadores podemos hacer programas de educación emocional para así hacer un cambio significativo en los individuos. Teoría número 1. Utilizando la teoría de inteligencias múltiples para así tener un referente conceptual, esto significa que puede crear un ambiente educativo con las prácticas pedagógicas de las materias para producir ese diálogo emocional, teniendo en cuenta, como se ha dicho, las inteligencias emocionales. Teoría número 2. El mismo consumismo genera el malestar emocional, al crear una necesidad por las redes sociales, el generar estatus o crear una distinción entre unos y otros. El otro es más porque puede comprar esto, como un celular iPhone. Texto 2. La educación escindida perspectivas desde la pedagogía y la educación social. Definición número 1. Definición número 1. En España se utilizaron diversos tipos de metodologías de otros países, los cuales fracasaron por el ambiente social, político, económico y sobre todo emocional. No se puede trasladar la educación, por ejemplo, de Estados Unidos a España. Esto ha generado que en España actualmente no tenga aportaciones significativas en el mundo pedagógico, al no hacer propias teorías, análisis o conceptos con sus propios currículums. Teoría número 1. La educación actual no tiene una base sólida para producir una educación de calidad, como se ha dicho en España, por la ambigüedad y las imprecisiones que se le hacen al crear documentos investigativos. Esto ha generado un estancamiento y problemas entre las entidades, el gobierno, los educadores, por la falta de comunicación y sobre todo el hablar los mismos conceptos.
conocimientos e investigaciones. Variable número 2. Pedagogía. En el libro Aprendizajes basados en retos en la formación previa y continua de estudiantes de pedagogía para la educación básica alternativa, se tiene como la definición número 1 la nueva forma de hacer educación promoviendo que el protagonista sea el estudiante. Esto produce que la forma de educar sea más útil para el individuo al centrarse en sí mismo, en lo que realmente necesita en su vida cotidiana. Teoría número 1 de este libro. La teoría se basa en, primero, el reto, segundo, la investigación, tercero, los resultados y cuarto, la comunicación. Esta forma de hacer educación es para proyectar el currículum al tener una base clara sobre cómo se debe actuar ante la situación. Cada parte tiene su justificación, basándose sobre todo en la pregunta de para qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de todo lo que se basa el currículum. En el texto, la pedagogía Montessori y su incidencia en la educación inicial, como primera definición, se plantea que esta metodología se trata de potencializar el desarrollo humano desde temprana edad con el uso de técnicas que descifren las psiquis humanas y el cómo llevar a un estudiante a ser mejor. En pocas palabras, conocer al estudiante para poderlo enseñar. En la teoría número 1, la utilización de métodos para generar un análisis hacia la educación presentada, tales como los métodos inductivos y deductivos, que se basan en la observación, la experimentación, basado en leyes, principios, el generar conocimientos y razonamientos respecto a todo el proceso que genera el estudiante, con la pedagogía Montessori. Las categorías teóricas a través de un esquema de organización y referentes teóricos seleccionados por categorías es este mapa conceptual que demuestra cómo está organizado la investigación, sobre todo en estas tres categorías: leyes, pedagogía y emocional. Entonces, si hablamos de los aportes de los referentes teóricos al objeto de estudio, podemos resaltar que la pedagogía Montessori sirve como proyecto inicial para producir esta conciencia emocional desde muy temprana edad. Esto se articula con el texto de Rodríguez, Pamayuli y Delgado, ya que se inicia desde lo básico. Ahora, si tomamos en cuenta las orientaciones curriculares de artes en la práctica pedagógica, podemos generar conciencia sobre la manera en la cual se enseña artes, haciendo actividades que funcionan para la vida cotidiana, reconociendo la historia de la humanidad por las diversas obras que se han hecho a su nombre. Esto, a su vez, como el sentir de nuestros antepasados, sobre todo de nuestros antepasados como colombianos, con las revoluciones, el hacer político, social y cultural, para incluirlo en nuestra vida cotidiana, ser conscientes de lo que ha pasado y ser conscientes de lo que sentimos de lo que ha pasado. Esto se puede hacer hablando, ya sea con la escultura, la pintura, de artistas colombianos como Botero, Débora Arango o más actuales como Toxicomano. El arte libera al ser y es necesario tener conciencia que eso es una de las maneras de escapismo más agradables, más racionales y mucho más saludables que cualquier otra cosa. Gracias. Buenas noches.